La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena un tema que causa preocupación en el Ecuador, no de ahora, no de ayer, pero que se ha profundizado durante los últimos tiempos a propósito del levantamiento indígena de 18 días, hoy encausados a través de mesas de diálogo. Las amenazas a la seguridad interna, los grupos armados y por su participación en las protestas sociales. ¿Cómo identificarlos y combatirlos con eficacia desde el Estado ecuatoriano? Sobre esto ha habido anuncios precisamente esta semana del ministro de la Defensa Nacional, el general Luis Lara, decía en Radio Democracia, los identificados como grupos armados, el Comité de la Revolución Ciudadana, el movimiento mariateguista, el movimiento guevarista, que ha habido participación extranjera en estas acciones, el colectivo insurgente que tiene vinculación con el ELN y otros que queremos precisamente despejar inquietudes e ilustrar a los miles de seguidores a fin de estar consciente de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Recordemos que hace más de 14 años ya un político respetado de este país que falleciera hace poco, el doctor Francisco Huerta Montalvo, advirtió que el país, de no tomarse medidas, pudiera avanzar hacia un narcoestado por la penetración precisamente del narcotráfico y el crimen organizado. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, la doctora María Fernanda Novoa, experta de seguridad y académica, y el doctor Hugo Acero, experto en seguridad y consultor colombiano. Coronel Mario Pazmiño, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo cuando es importante y para estar conscientes la situación en el Ecuador que se ha evidenciado primero abiertamente en octubre de 2019 y últimamente en junio 2022? Muy buen día, coronel Mario Pazmiño. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, Miguel. Un cordial saludo para María Fernanda y Hugo también, que están presentes en este panel. Gracias por la invitación. Yo lo que quería manifestar es que el país viene desde un tiempo atrás siendo considerado como un santuario del crimen organizado transnacional, y esto implica necesariamente la participación de diferentes organizaciones del crimen organizado en procesos de desestabilización. Con relación al tema que estamos abordando, hay algunos componentes que son necesarios irlos analizando. No se tratan de grupos subversivos bajo la concepción de grupos guerrilleros, se tratan de grupos que ejecutan actos de subversión y terrorismo urbano, que es completamente diferente. Algunos de ellos han avanzado un poco más, han pasado de la fase preparatoria, de la fase latente, y han ahondado un poco más, tratando de tomar contacto con ciertas organizaciones guerrilleras, especialmente colombianas, que les han dado aporte logístico, de armamento en algunos casos, y también entrenamiento especializado. ¿Cuáles son estos grupos que están identificados? El primero de ellos, indudablemente, es el grupo denominado la Brigada Simón Bolívar, que ya tuvo un papel importante hace algún tiempo atrás. Este grupo, pues, estuvo vinculado directamente con las FARC y participaba en lo que se conocía en ese tiempo con el famoso Plan Ecuador, que no era otra cosa que una cedulación bajo la cubierta de carnetización de los miembros de la dirigencia del secretariado de las FARC.
hay algunas tomas en las cuales estos miembros de esta organización se preparaban desde mucho tiempo atrás para confrontar con la fuerza pública. Ese es un grupo. El otro grupo son el grupo de CDR, que parte más o menos en el año 2009, 2010, en que se manda una delegación ecuatoriana de 25 ciudadanos ecuatorianos a formarse en Cuba, en la conformación de los CDRs. De esto hay evidencia concreta que lo saca la revista Vistazo en ese tiempo. También recuerden ustedes que esto de los CDRs está vinculado a las actividades que se dieron en un parque de la ciudad donde se entrenaba a personal civil por parte de militares. Ese famoso picnic que decía el señor Cholango. Y también Rodrigo Collaguazo, que fue de Alianza País entonces vinculado al correísmo. Correcto. Y también está ahí las declaraciones que hizo en la ciudad de La Tacunga el señor de ese tiempo, Patiño, ministro, creo que de alguna función, en la cual hace el llamado para pasar de la resistencia pacífica a la resistencia activa. Y dice claramente que esa resistencia activa consiste en la toma de carreteras, de ciudades, de instalaciones públicas, de una manera mucho más agresiva. Esto nos da un entorno de que esta organización, que son más o menos aproximadamente unos 3,000 a 4,000 ciudadanos cederistas, están inmersos en el contexto nacional. Recuerden ustedes que el presidente Correa, cuando hubo una movilización indígena en contra de su gobierno, pues él llamó a que la ciudadanía y los cederistas acudan inmediatamente a la Plaza de la Independencia para proteger el proceso revolucionario. Segundo grupo. Tercer grupo, el grupo guevarista, un grupo que dio un salto más allá, no está en la etapa latente o de formación y reestructuración y organización. Pasó un poco más allá y fue a prepararse en los campamentos de la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Algunos de ellos, pues, se quedaron ahí en ese campamento y otros lograron salir de allá. Huyeron de ahí y se entregaron a las autoridades colombianas, y de ahí se recaba un sinnúmero de información como que este grupo fue entrenado paralelamente de la Segunda Marquetalia con el grupo Comandos de la Frontera en el sector de La Bonita, territorio ecuatoriano. Cuarto grupo es el denominado Sol Rojo o Puca Inti o el grupo mariateguista, que no es otra cosa, señores. Recuerden ustedes que en el año de 1992 ya existía Sol Rojo Puca Inti y era una organización que emulaba todas las concepciones del grupo Sendero Luminoso de Perú, bajo la misma ideología. En el año 95 este grupo se desmanteló, entregaron las armas, pero las cédulas quedaron en el contexto nacional. Cuando sale el señor Issa con esta propuesta del mariateguismo y la conformación por parte del señor Vargas del ejército indígena, se reactiva esta organización y se fusiona con estos nuevos ideales que habían sido parte de su agenda de lucha ideológica anterior. El último grupo es el colectivo insurgente. Es un grupo que aparece en el año 2017 aproximadamente. Se entrena en campamentos del Ejército de Liberación Nacional. Su área de influencia es la provincia de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura y una parte de la provincia de Pichincha, especialmente la parte norte de la provincia de Pichincha. Y este grupo, pues, comienza a realizar actividades de entrenamiento, más que todo en los campamentos del Ejército de Liberación Nacional. Esta información fue entregada al señor presidente Lenín Moreno y a la señora ministra María Paula Romo. Yo lo puedo aseverar esto porque yo estuve en esa reunión, yo entregué esa información a estas personas y ellos manifestaron que iban a proceder a investigar. No lo hicieron, dejaron que pase el tiempo, pero en el 2021, antes de que entregue el presidente de la República, Lenín Moreno, el mandato presidencial, estaba ya en la etapa final, se da una reunión en Colombia con el presidente Duque. Y en esa reunión el presidente habla sobre un grupo guerrillero o un grupo ecuatoriano que estaba en formación en campamentos del Ejército de Liberación Nacional. Yo recuerdo ahí que la respuesta del presidente Duque fue: sí, conocemos, pero no es uno, son varios. Con este antecedente, estos son algunos de los grupos que están realizando acciones de subversión y terrorismo urbano.
se han cometido un sinnúmero de delitos amparados en la protesta social que cambió desde el primer día a una protesta violenta, en donde hemos visto un sinnúmero de estrategias que han ido marcando este cambio de la dinámica de la protesta social. Estrategias como Black Bloc, estrategias como guerra molecular disipada, estrategias como la de las áreas de paz o los corredores humanitarios, estrategias como, por ejemplo, la estrategia mareteguista y la estrategia de la Huimpala. Todos estos elementos conformados dieron un nuevo escenario, un escenario mucho más violento del que vimos en el 2019 y que lamentablemente el gobierno no ha podido reaccionar todavía, ni tampoco la fuerza pública, con relación a lo que hemos visto todos los ecuatorianos, un desborde de violencia, un desborde de descontrol total, en donde se quiere imponer tesis diciendo que representan a cerca de 17 millones de ecuatorianos, y eso, a mi manera de pensar, es completamente equivocado. Hasta ahí, con esta estimado... explicación que nos ha dado el coronel Mario Pazmiño, quiero dar la bienvenida a la doctora María Fernanda Novoa, experta en seguridad y académica. ¿Cómo ve este panorama que ha contaminado al país cuando de esto, con usted mismo, en ocasiones anteriores hemos venido hablando de temas vinculados con la seguridad y la realidad de violencia en el Ecuador? Muy buen día, doctora María Fernanda Novoa. Muy buenos días con todos, buenos días Mario, qué gusto verte a los tiempos, doctor Acero, también poder compartir con este panel y por supuesto Miguel, siempre a las órdenes cuando tú requieres mi visión. Yo diría que una cosa que es importantísima es tomar en cuenta de que dependiendo de la lectura o donde uno se ponga para leer la realidad, uno genera subjetividades, pero también construye ideologías. Desde esa perspectiva, yo diría que el acomodamiento que ha habido desde el levantamiento del 2019 hasta el levantamiento que hubo en junio de indígena, ha habido una cierta de transicionalidad ideológica para tratar, de un lado, ajustar esta, entre comillas, legítima protesta social de los sectores indígenas, etcétera, pero de otro lado también ha habido un ajuste de que estas marchas se han articulado en lo que se llaman conflictos postficcionales. En esto yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el coronel Pazmiño del tema de la revolución molecular disipada, porque cuando hablamos del texto de Guattari, que fue construido, considerado como uno de los padres de la izquierda contemporánea, el contexto era otro en el que se pensaba esta revolución molecular disipada. Ahí se hablaba de que inclusive conspirar es volver a respirar. Era uno de los hechos que trabajaba esto. Yo diría que más bien hay una suerte de configuración de conflictos de carácter postficcional, donde hay factores emergentes, factores de sospecha, factores que no hemos estado acostumbrados, que no podemos tener lecturas claras porque son factores azarosos que uno piensa que tiene una línea por donde se está yendo, el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, los grupos insurgentes, cuando en realidad estamos frente a la configuración de lo que se conoce como un ecosistema criminal. Los ecosistemas criminales no funcionan con un solo norte, sino tienen múltiples nortes y trabajan de manera simultánea. Es decir, tras la fachada de estos movimientos sociales, en muchos casos, y también de estos grupos subversivos y toda la ideología subversiva, se esconde, en mi criterio, un ecosistema criminal o varios ecosistemas criminales puntualizados que viven en la base del tema de las economías ilícitas. Es decir, no solamente son grupos ideológicos, sino son grupos ideológicos que se están nutriendo de economías ilícitas, de no solamente narcotráfico, tráfico de armas y todos los ilícitos conexos, y que funcionan perfectamente, como ha indicado Mario, territorializadamente, digamos, no funcionan de manera igual, sino que tienen su comportamiento particularizado, dependiendo también de los objetivos que van a perseguir para determinada orientación estratégica. En este caso, a uno sí le hace, a uno le pone a pensar cómo un movimiento indígena puede tener prácticamente la estrategia de guerra, de una guerra de guerrilla de baja intensidad,
o una guerra de guerrilla donde se cortan los abastecimientos, se ataca a la infraestructura crítica, se ataca a los bienes simbólicos del Estado, se genera zozobra a través de las redes sociales, es decir, además acompañada de guerra simbólica y guerra psicológica. Es decir, estamos viviendo también un terrorismo ideológico que es lo que ha producido esta sensación de que no sabemos dónde estamos y para dónde vamos. Es decir, por más alertas que se hayan dado al conductor del Estado de los años anteriores y al actual conductor, no solamente es que no se alcanza a responder, sino que a mí me da la idea que la comprensión de estas nuevas tipologías de conflicto y nuevas tipologías de guerras, digamos, que estamos viviendo de manera no solamente exclusiva dentro de Ecuador, sino en toda la región, no nos dan cabida para poder tener esta mirada estratégica. La última cosa a la que querría referirme también es el tema de la anticipación estratégica, la anticipación continua y la falta de una inteligencia de Estado que nos permita entender no solamente esta cartografía de amenazas y factores emergentes, sino que nos permita señalar cuáles serían los mejores caminos para tomar decisiones para enfrentar esto, que no es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo ni de actor uno con uno en un juego de ganar, sino son confrontaciones y son conflictos que no tienen una cabeza visible o que si es visible luego desaparece porque muchos autores consideran estos son conflictos de carácter gaseoso y volátil, que es justamente la dificultad conceptual por la que no se puede entender qué es lo que pasa y por tanto no puedes tampoco entender con claridad cómo es que debes actuar. Y no es solamente, el uso de la fuerza pública, el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, sino entender como sociedad lo que se necesita trabajar para el tema de inseguridad en su conjunto, en una forma general, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de más o menos la legitimación, no de lo que se considera un narcoestado en mi criterio, de lo que se considera estados criminalizados. Los estados criminalizados se caracterizan por tener ya zonas de distinción específicas de ciertos actores. Hablemos de los choneros en la zona 8, hablemos de los lagartos, hablamos de varios grupos y de estos grupos que no solamente lo que nos ha referido Mario, estos grandes grupos que están actuando ideológicamente, que también tarde o temprano están peleando por objetivos también de carácter político y digamos con todos esos ideales del mariateguismo que son más radicales, etcétera, pero básicamente lo que hay que preguntarse es cómo están financiados. Si no es que hay una ideología pura ahí atrás. O sea, eso ya a mí me parece que ya inclusive en ELN, que ha sido un grupo ideológico de partida ya en la transicionalidad de la primera a la segunda etapa del ELN, luego del ataque a la escuela de Santander en Colombia, ya se cambió la mirada de lo que el ELN pretendía. Es decir, ya no son grupos solo ideológicos, son grupos que buscan negocio, que buscan plata, prácticamente que están consolidando hubs permanentes de criminalidad organizada dentro del país. Y luego de esta explicación que nos da la doctora María Fernanda Novoa, quiero dar la bienvenida al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, consultor colombiano. Doctor Acero, ¿cómo le ve al Ecuador en estas condiciones luego de esa amplia experiencia que ha tenido Colombia en los grupos armados durante décadas? Buen día. Buen día, Miguel. Igualmente un saludo para el coronel Mario Pazmiño y para María Fernanda. Bueno, la verdad es que en todos estos temas, y lo digo por experiencia, tuve que atender como secretario de Seguridad las protestas que iniciaron en el 2020 y que sobre todo tuvieron graves problemas hasta finales de ese año y que continuaron a pesar, digamos, del tema de pandemia durante el año 2021, a partir del mes de abril, en ciudades como Bogotá y desde luego en otros lugares. Lo primero que uno puede recomendar, porque no tengo los datos tan cercanos como los tiene la doctora María Fernanda, e igualmente el coronel, dada la especificidad que tienen ellos y el conocimiento que tienen del Ecuador y de los distintos movimientos. Lo primero que uno puede decir alrededor de todo esto, y lo digo porque he sido servidor público al tanto de estos temas, es que este tipo de señalamientos deben estar sustentados, sobre todo para que la justicia pueda operar,
en ese accionar de los distintos grupos con suficiente información de inteligencia e investigación criminal. O sea, con un poder probatorio que sería fundamental a la hora de señalar la participación de estos grupos. No podría tampoco negar, porque así sucedió en el caso colombiano y ante hechos muy similares que ocurrieron y en entrevistas que me hacían respecto a la participación de distintos grupos, particularmente del ELN. Conociendo la historia de este grupo en Colombia, y en esto coincido precisamente también con María Fernanda, hay una, podríamos decir, una criminalización por parte del ELN con menos contenido político, más ligado al tema del narcotráfico. Se metió casi después de la desmovilización de las FARC, se metió de manera más profunda en el tema del narcotráfico y de algunas rentas ilegales, pero uno no puede desconocer que ante cualquier manifestación pública estos grupos tengan presencia. Ni se puede generalizar, y señalar este tipo de movimientos sociales como movimientos que están tras de sí de estos movimientos haya otros grupos que estén financiando y que el objetivo sea efectivamente casi que tomarse el poder o desestabilizar. También allí hay un tema de protesta social y por eso creo que el esfuerzo grande del ministro de Defensa, del Ministerio del Interior y del propio gobierno del Ecuador y quienes están interesados, digamos, en que se haga una investigación muy detallada, es contar con un acervo probatorio que permita realmente en procesos de investigación criminal, permita hacer un proceso de judicialización de cada grupo y en particular de cada uno de sus miembros que participan, porque eso, pues yo digo, uno no puede negar que no participen de este tipo de actividades, pero que ellos hayan dado ese nacimiento a este gran movimiento, pues ahí solamente las pruebas podrán plantearlo. Yo creo que ese es un llamado de atención, de alerta, porque uno como servidor público tiene que tener los elementos probatorios que sustenten este tipo de señalamientos. Y no lo estoy mirando en este momento en Ecuador, sino lo estoy mirando en el caso colombiano. Frente a las protestas de abril del año 2021, que duraron casi 3 meses y que eran permanentes todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, no importaba si llovía o no, pero habían acciones que desde luego deterioraban el mobiliario público, atentaban contra la fuerza pública y contra los bienes. Eso que duró 3 meses, en algún momento se señaló que ahí estaba una estrategia de la guerrilla, pero de hecho cuando se comienza a mirar no se puede desconocer esta presencia, pero tampoco se puede generalizar que el movimiento que se dio en esos meses también estaba marcado por una protesta social. Y tengo que decirlo en números, Tuvimos más de 3.000 eventos en la ciudad durante 3 meses en distintos lugares, de manera muy fuerte. Y de ellos puedo decir que el 90% fueron protestas pacíficas y sin ningún problema. Y en el caso del 10%, 12% sí se presentaron confrontaciones y hechos violentos y algunos de lamentar porque desafortunadamente unas personas heridas, gravemente heridas y también muertas. Entonces, yo creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Por eso también recojo lo que plantea María Fernanda, hay que hacer una investigación criminal detallada, pero también desde luego una investigación que tenga las suficientes pruebas y que sobre todo que no quede en el imaginario, únicamente en el señalamiento general, sino que haya procesos de judicialización muy bien sustentados que permitan efectivamente juzgar a los responsables de este tipo de hechos, tanto individuos como organizaciones. Y yo creo que eso hay que hacerlo, sobre todo para evitar criminalizar la protesta social. Yo creo que esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Ni es el 100%, ¿cierto? Digamos, de la gente que protestó, quienes están ligados a estos grupos, ni tampoco le podemos dar ese peso tan fuerte
a este tipo de organizaciones, porque de hecho también detrás de este tipo de manifestaciones hubo un sentir social que desde luego hay que tenerlo en cuenta. O sea, estar sentado ya como servidor público es un tema en donde cualquier señalamiento debe estar sustentado con suficientes pruebas, sobre todo que permitan a la justicia dar con los responsables de esos lamentables hechos, no solamente en contra de las personas, sino también en contra de la infraestructura pública, la estabilidad y la paz ciudadana. Coronel Mario Pazmiño, luego del señalamiento que usted ha hecho de estos grupos armados, y frente a este llamado de alerta que hace el doctor Hugo Acero, igual como nos ha precisado María Fernanda Novoa, ¿hay participación de extranjeros, como se ha denunciado, en estas acciones en el Ecuador, por un lado, y la vinculación política? Porque cuando se habla del comité, de los comités de la Revolución Ciudadana, están directamente atados al partido del correísmo. Precisamente durante su administración se crearon estos CDRs. Por favor. A ver, primero quisiera aclarar un punto con relación a lo que había manifestado María Fernanda sobre la revolución molecular, la estrategia de revolución molecular disipada. Me refiero específicamente a la desarticulación que implica esta estrategia para poder aislar a la fuerza pública y poderla atacar posteriormente. No me refiero yo al concepto en sí, sino a este tipo de estrategia puntualmente. Con relación a lo que acaba de decir Hugo, es necesario plantear lo siguiente. Nadie habla de que la protesta social no sea legítima. Es legítima y está reconocida dentro de la Constitución del Ecuador. Pero aquí hay un punto y hay que diferenciar claramente lo que es una protesta pacífica y lo que es una protesta violenta. Una protesta pacífica que dice el señor Issa que es la que se condujo y se realizó, no necesariamente tiene que tener escudos en primera línea, una segunda línea con gente que utiliza lanzas, que utiliza bombas Molotov y lanzamiento de piedras, una tercera línea con gente que está realizando el disparo de estos petardos con tubos PVC, una cuarta y quinta línea con gente que está armada con carabinas, a veces uno que otro que se ha visto con fusiles, pistolas, disparando a la fuerza pública. Eso, discúlpenme, pero eso no es, señores, bajo ningún concepto, una protesta pacífica. Y eso no puede ser una reivindicación social, porque ahí caemos en otra cosa. Estamos cayendo en una situación de sedición urbana completamente diferente a lo que es una protesta pacífica. Ahora, es importante indicar lo siguiente. Este tipo de grupos vienen, algunos de ellos vinculados a organizaciones internacionales, indudablemente que sí, y hay evidencia concreta de esto. El sistema de inteligencia colombiano, la ex ministra del Interior, el ministro actual del Interior, han manifestado, voy a poner uno o dos ejemplos de lo que acabo de mencionar. Grupo guevarista, entrenado en campamentos de la Segunda Marquetalia en Venezuela. 2 desertores se entregaron a la policía o al ejército colombiano. Estos 2 desertores dan exactamente qué tipo de acciones cumplieron, desde el reclutamiento, toda la situación. Y por eso es que se activa a nivel nacional y se procede a la captura de unos integrantes de esta organización que están al momento en proceso judicial. Eso está muy claro. Otro elemento de participación en la cual se articulan diferentes grupos. El ejército indígena, o lo que nosotros vimos en la zona de Xuxufindi, en donde aproximadamente 200 indígenas armados con cartucheras, escopetas y uno que otro con otro tipo de armamento, ubican una zona de aniquilamiento para atacar un convoy que estaba siendo protegido por cerca de 20 personas militares y que trataba de llevar combustible hacia las localidades, hacia las ciudades, principales ciudades, es atacado con este tipo de estructura. Un ataque que no es una protesta social, señores. Ese es hay que decir las cosas como son. Es un ataque frontal contra fuerza militar y contra un convoy que estaba siendo
que quería reabastecer a las principales ciudades. Dentro del escenario también de la participación de organizaciones internacionales, tenemos en el país el famoso grupo venezolano El Tren de Aragua, que indudablemente es un grupo delictivo, sí, que vino a contaminar el proceso migratorio, completamente de acuerdo, pero que está asentado en diferentes localidades dentro del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo. Está ubicado en el sector de Pomasqui, cercano a donde está o donde se dio uno de estos ataques en zonas de aniquilamiento. Me refiero a Calacalí. Ubicado también en la Cima de la Libertad, en esa zona de ahí, en la Vicentina Baja, en el sector de Calderón y en el sector de Quitumbe. Este grupo se dedica específicamente a hacer, ¿qué, señores? Actividades de delincuencia organizada, sumamente bien armado, equipado, y realizan este tipo de violencia, que pueden ser en cualquier momento reclutados, contratados para que incrementen el nivel de violencia en una protesta. Eso tienen que determinarlo las autoridades y creo que la investigación es lo correcto. Otro grupo que está ahí vinculado es el que lo presentó el señor ministro de Relaciones Exteriores, el grupo Pikachu, también colombiano, dedicado específicamente al accionar de delincuencia organizada y que opera también en el sector de la mitad del mundo, justo en esa zona. Entonces, de lo que se conoce y también por versiones, tanto del ministro con los diferentes actores, se habla de que hubo participación de extranjeros en este tipo de actividad en contra de la fuerza pública que estaba actuando en esa zona. Otros grupos que están operando ahí, Segunda Marquetalia a través de los comandos de la frontera, que incursiona, pero en la zona de la provincia de Sucumbíos. Un cuarto elemento que es esta protomafia, los Comando Bermelo, que está también operando en la provincia de Sucumbíos a través de los comandos de la frontera, los mismos que fueron parte del entrenamiento del grupo guevarista en el sector de La Bonita. Entonces, no es que no estén aislados, están posiblemente vinculados unos que otros, que las autoridades, la Policía Nacional, la Fiscalía, tienen que determinar si hubo un comprometimiento de estos actores dentro de la protesta. Eso es otra cosa. Yo lo que he dicho y he manifestado públicamente es que se tiene que decir las cosas con la suficiente cantidad de evidencia concreta para poder decir, señores, por eso estamos diciendo que existe una participación. Y lo que he manifestado acá, señores, son evidencias que se han visto, están reflejadas en reportes de prensa y en diferentes medios de comunicación sobre el tipo de armamento que se empleó, por ejemplo, en Shushufindi, el tipo de armamento que se empleó en las manifestaciones en la ciudad de Quito, en donde se ve gráficas donde disparan a la fuerza pública con carabinas. Entonces, no es que esto sea una protesta pacífica, ni tampoco que la sociedad ecuatoriana y el gobierno y las instituciones de la fuerza pública estén reclamando que la protesta es injusta. No, la protesta es justa. Los mecanismos para materializar la protesta son los que no son los adecuados. Aquí se cometieron cerca de 37 delitos, señores, desde asesinato, porque no es justo que en una protesta que se dice supuestamente pacífica, los indígenas no permitan el paso de ambulancias y murieron ahí 2 personas, señores, porque no les dio gusto de que pase la ambulancia. Hubo secuestro, hubo destrucción de propiedad pública, hubo destrucción de propiedad privada, hubo porte de armamento, hubo intentona golpista y puedo seguir indicando un sinnúmero más de situaciones y de delitos que se cometieron. Por eso es que yo he manifestado públicamente que un acuerdo de paz, de acuerdo a como lo llamaron acá, entre el gobierno y los manifestantes es correcto, está bien, pero no puede haber impunidad, señores, porque en este país se cometieron un sinnúmero de delitos y esos delitos tienen necesariamente que ser sancionados, porque ningún ecuatoriano, a lo menos creo que ningún ecuatoriano está exento de que sea llamado para que rinda cuentas de sus actos. Aquí no estamos en la ley de la selva, donde el más bravo es el que impone su voluntad. No, señores, estamos en una república en la cual hay una democracia, y la democracia implica, pues, que todos somos ante todos iguales,
y esa igualdad nos permite también reclamar al resto que está afectando nuestros derechos para que sea juzgado y sea en los tribunales quien explique este tipo de conducta. Coronel Pazmiño, ¿y cómo combatirlos con eficacia a estos grupos armados? Ahí hay dos cosas importantes, Miguel. Yo creo que no es el pie de fuerza, y eso lo he venido manifestando desde mucho tiempo atrás. El pie de fuerza implica más violencia. El gobierno tiene que entender, y por eso la sociedad ecuatoriana le viene gritando desde mucho tiempo al gobierno nacional. Hay que percatarse de los problemas sociales y tratar de solucionar esos problemas sociales, señor. Hay que ver educación, mejorar la condición de educación, de salud, de darle empleo, de darle las mejores condiciones de vida a esa gente que está completamente desamparada y que los gobiernos de turno han permitido que esa brecha social de pobreza e inequidad se siga ampliando a nivel nacional. Entonces hay que comenzar por ahí. El Estado ha diagramado una cantidad de políticas públicas, todas ellas, la mayoría, ineficientes, porque no hay un seguimiento y no hay una evaluación de esas políticas públicas orientadas hacia qué, señores, orientadas a la solución de los problemas sociales. Ahí hay que comenzar. Claro que es una situación larga, indudablemente que es larga, porque son objetivos a largo plazo. Sí, pero hay que comenzar a hacerlo porque en el país no se ha hecho. Y por eso es que tenemos a esa sociedad y los pueblos indígenas están reclamando algo que es justo, porque han sido abandonados desde muchas décadas atrás. Entonces, si bien esas demandas, Coronel Pazmiño, son justas, sectores que por décadas no se han atendido, de esto no se han servido sectores políticos como el propio correísmo de la Asamblea Nacional, que a través de estos hechos que contribuyen a la violencia, buscar el caos, la desestabilización, incluso la caída del presidente de la República. Bueno, han habido pronunciamientos públicos en el sentido de que los 10 plataformas de lucha eran solo un papel en donde se escribían ciertas reivindicaciones sociales, pero ese era un objetivo, pero el objetivo encubierto era proporcionar o generar un golpe de Estado. Hacia allá iban todos. Entonces ahí entraban ya los actores políticos, nacionales y los que están en el exterior, para poder caotizar el escenario nacional y anclarse rápidamente en un proceso de derrocamiento. Eso es lo que perseguían. Pero hay otra cosa interesante. No solo está en esos actores políticos nacionales y algunos nacionales que andan por el exilio, sino también en organizaciones de corte socialista, regional, que no ven con buenos ojos o con buena cara que un pequeño país y un movimiento político les haya dado una cachetada y el país cambió de una corriente socialista, al otro día estaban con una corriente de centro derecha. Eso no le perdonan y eso sabe muy bien el presidente Guillermo Lasso, que no le van a dejar terminar su gobierno porque existen estos intereses también regionales de un socialismo que ha avanzado significativamente a nivel de América Latina y también actores de otros actores nacionales o políticos nacionales que quieren desestabilizar para retornar al país. Pero recordemos también que otra parte de los intereses está en el narcotráfico y el crimen organizado, porque mientras más convulsionado un país, más facilita para que sigan saliendo lo que ellos llaman la droga o el negocio del traqueteo hacia los puertos internacionales. Por eso es que el último informe de Naciones Unidas nos cataloga en el tercer país a nivel mundial en decomisos. Y la Policía Nacional ha dicho que sí, que es un buen referente. No, señores, no es un buen referente. Lo que nos está diciendo es que pasa mayor droga por nuestro país y luego solo podemos capturar una cierta cantidad de droga y el resto sigue saliendo. Entonces hay varios elementos que se benefician de estas protestas sociales. Doctora María Fernanda Novoa, si están identificados estos grupos armados, ¿cómo combatirlos con eficacia desde la fuerza del Estado? Sí, la primera cosa que yo quiero dejar sentado aquí es que si eventualmente podemos tener identificados estos grupos, no tenemos suficiente inteligencia en nuestro país. Nuestro país no tiene una conducción de inteligencia ni criminal ni militar y del Estado. Es muy deficiente como para nosotros poder tener una calificación de la amenaza o de los factores de riesgo, no solamente numéricamente, porque la data sistematizada lamentablemente no la tenemos, trabajamos en base a data gris, lo que decía el doctor Acero, y lo que se necesita es la producción y el reconocimiento de data verdadera
de cada movimiento, del número de miembros, del tipo de estrategia, de por qué aplican acá, de por qué están en el territorio, porque sí creo que si ya esta cartografía de amenazas estaría completa y supiéramos las dinámicas de estos actores y cómo se van a mover, yo no creo que ningún gobierno se puede quedar, digamos, cruzado de brazos frente a esto. Entonces yo creo que sí hace falta todavía cartografiar las amenazas y tener claramente, digamos, visto sus estrategias, sus tácticas, etcétera. Pero más allá de esto, algo que decía el coronel Pazmiño, que también me parece a mí muy importante, es que tenemos que tener claridad que la pandemia y antes de la pandemia ya habíamos vivido un colapso civilizatorio. Varios autores mexicanos, colombianos, nuestros igual, hablan de una crisis civilizatoria del sistema capitalista, es decir, de la última fase del capitalismo global, donde tenemos una tendencia a la desgobernabilidad, a la ilegitimidad de los partidos políticos, de la propia falta de credibilidad, no solamente de la sociedad civil, sino de varios actores, de cómo está funcionando el sistema global. Muchos autores hablan de la desglobalización, otros autores hablan del sistema global reseteado, donde en realidad el tema de la resiliencia y esta capacidad de legitimidad de los estados está siendo cuestionada porque no están dando respuesta a todos los actores de la sociedad para la conducción de políticas públicas que sean beneficiosas para lograr políticas inclusivas, equitativas, que tomen valores de interseccionalidad, de género, etc. Entonces también hay que hacer un mea culpa en tanto a la debilidad de los estados en su capacidad de resiliencia, en su capacidad de anticipación estratégica, para poder no estar curando la enfermedad, sino hacer una anticipación estratégica continua y tener un manejo o un sistema de alertas tempranas. Lamentablemente, algún colega colombiano hablaba de que nosotros sufrimos de un síndrome de inmunodeficiencia estratégica porque nos encanta resolver las cosas de momento, o sea, coyunturalmente y sin esta mirada más sistemática, más integral, más global. En este sentido, a mí me parece súper importante también hablar y entender que las condiciones de desgarro social y las condiciones de violencia también se generan precisamente, ya lo ha dicho Mario, por temas estructurales. Los temas de la violencia no es que surgen de la noche a la mañana, sino que hay una desigualdad, una falta de equidad, y no se trata de tapar parches, ¿no? Aquí se trata de esos cambios estructurales que requerimos todos, de esta incorporación polifónica de varias voces, no solamente de unas voces, de la conducción, no solamente del conductor político, sino de los conductores de los diferentes sectores que puedan aunar y tener líneas maestras y líneas rectoras claves de cómo yo debo conducir en estos casos, no solamente la gobernabilidad del Estado, sino hablemos que ahora no solamente hay actores estatales, sino actores no estatales, que no necesariamente, no me estoy refiriendo a los criminales, no me estoy refiriendo a esos actores, sino otros actores que comienzan a cobrar peso dentro de estas nuevas formas de orientar las democracias y este sacudón que ha tenido la región. Yo no analizaría los temas entre izquierda, derecha, correísta y no correísta, porque me parece que eso es simplificar el análisis, cuando el análisis tiene muchos más elementos de tonos de gris, donde hay que entender que eventualmente ciertas condiciones estructurales de violencia, de inseguridad que se producen precisamente por esta inequidad y por estas cosas que se han ido represando y que no han sido resueltas, ahora se fusionan con otras cosas. Por eso estoy hablando yo de ecosistemas criminales, estoy hablando de posibilidad de criminalidad del Estado, pero también de gobernanzas criminales, porque también, de cierta manera, en algunos momentos, los estados han permitido que se den estos regímenes que se hablan de la crimilegalidad, es decir, que hay criminalidad, pero está tapado con legalidad, entonces pasa como que estuviéramos viviendo en un estado totalmente legal cuando parte de doctora María Fernanda Novoa. Sí. Ahora, usted señalaba la debilidad en inteligencia que ha sido evidente en el pasado reciente, y no solo eso, sino cómo se han minado las capacidades de la fuerza pública como para accionar y no solo reaccionar. Ya, el tema de cómo se ha minado la capacidad de la fuerza pública precisamente responde al síndrome de inmunodeficiencia estratégica de los conductores del Estado. Es decir, que no han tomado en cuenta de que la fuerza pública tiene un rol en el tema de la salud, pero un pedacito. No es que todo voy a resolver con giro punitivo, con sacar la policía y las Fuerzas Armadas y con eso tengo resuelta la vida.
o con esto yo ya me voy a garantizar que las cosas cambien. Es decir, inclusive se debaten estas normas en la Asamblea del uso de la fuerza, ¿no es cierto? Estamos hablando del uso legítimo de la fuerza, de que si se puede disparar. Yo creo que se ha simplificado a este nivel el debate, pero esto lo hace perder la riqueza del debate. Esto no se va a resolver solamente con temas de policías y militares. De hecho, policías y fuerzas armadas deben tener sus capacidades, deben tener también una depuración interna, porque si ha llegado la contaminación de la criminalidad a varios estamentos del Estado, tampoco han sido la excepción, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas ni tampoco la policía. Es decir, ya sabemos, y esto también ya está en investigación, que ha habido salpicaciones, no se puede decir que son todos, pero que también en la criminalidad organizada llega a aparecer. Pero este análisis no nos puede sustraer del verdadero análisis, que es la contextura, esta filigrana en la que hay que meterse de qué es lo que está pasando con la estructura social mismo del capitalismo, qué es lo que está pasando con los temas de gobernabilidad neoliberal, qué es lo que está pasando con esta capacidad del Estado de dar respuesta a todo, y los gobiernos subnacionales, etcétera, cuál lógica tienen y cuál es su articulación. Parece que todo se le bota la bola al Estado central. Y esta mirada de la conducción política ya es una mirada que, en mi criterio, a nivel político ya es superada también. Es decir, todos estos elementos también tienen que tomarse en cuenta, Miguel. Doctor Hugo Acero, si están identificados estos grupos en el Ecuador, ¿cómo combatirlos con eficacia desde el Estado? Bueno, hay varios elementos que ha tocado precisamente el coronel, igualmente María Fernanda. El coronel plantea, digamos, hay una deuda social, hay un tema social que hay que atender, y en términos generales, como lo planteamos en el caso colombiano, o sea, ¿cómo le quitamos, digamos, esos motivos que tienen estos grupos para sacar más gente a protestar y a realizar este tipo de actos? O sea, ¿cómo le quitamos disculpas desde el punto de vista digamos, de la manifestación social, que tiene que ver con demandas, muchas de ellas legítimas, incumplidas, y algunas de ellas sin cumplir? O sea, incumplidas o que por lo menos están ahí por el atraso que tenemos desde el punto de vista social. Yo creo que ese es un elemento que el Estado debe tratar, de cómo hay mayor inclusión social y mayor desarrollo social que dé respuesta precisamente a ese tipo de demandas. Lo segundo es que frente a estos grupos, lo que mejor funciona es la investigación criminal y la inteligencia, y hay que fortalecerla. En Colombia se han dado procesos judiciales hacia algunos grupos de personas que han participado de este tipo de actos, pero con ese proceso de individualizar perfectamente las personas que participaron, en qué momento participaron, cómo participaron, y entregar un acervo probatorio, sobre todo a los jueces, para que una vez se presenten ante la justicia, por lo menos queden con medida privativa de la libertad y se inicie un proceso de judicialización que permita condenar a los responsables de estos hechos. Yo creo que son dos elementos importantes. Un Estado que da respuesta a esas demandas sociales, que elimina, digamos, esos elementos que hacen que este tipo de cosas se potencien mucho más, pero también un Estado con capacidad de inteligencia e investigación criminal que va a dar con las personas que han cometido este tipo de actos violentos, resguardándose pues detrás de la protesta. Yo creo que ese es un elemento, esos dos elementos hay que trabajarlos. Y hay que trabajarlos como lo planteábamos en uno de sus programas, Miguel también, donde estuvo el general Paco Moncayo y estuvo Fernando Carrión. Dos elementos prácticos, hombre, un poco como lo plantea María Fernanda. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué análisis tenemos detallado sobre los distintos actores que están provocando violencia? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo operan? ¿Cómo se desarrollan? Y ahí se requiere un trabajo mucho más detallado, un poco una actualización de esa caracterización de los distintos movimientos y grupos que producen estos hechos. Pero también se requiere algo importante que ayer se mencionaba, en uno de sus programas se mencionaba, y era precisamente lograr que el Estado, en este caso el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, lograra trabajar en equipo con múltiples instituciones también del Estado, porque como lo ha mencionado aquí, este no es un problema solamente de las fuerzas militares y de policía.
Esto involucra a distintas instituciones del Estado en términos de seguridad y justicia, pero también de desarrollo social. Y eso se requiere realizar un trabajo de equipo que involucre también a los alcaldes y gobernadores. O sea, es un trabajo sistémico de distintas instituciones que deben atender una problemática compleja, pero también del Estado en su conjunto, que incluya socialmente a aquellas personas más marginales que han sido afectadas por falta de desarrollo social. Y desde luego, procesos de fortalecimiento de justicia y seguridad en términos de investigación criminal e inteligencia. Yo creo que son elementos hacia los cuales hay que apostar y no seguir respondiendo de manera coyuntural. Frente a los hechos respondemos de manera coyuntural, nos olvidamos y luego se repite la historia sin que tengamos suficientes elementos para afrontarla. Y es más, sin suficientes elementos, sobre todo para prevenir este tipo de hechos. Eso implica, doctor Acero, fortalecer también al Estado y a sus instituciones para afrontar en los diferentes sectores, no solo en el militar, el policial, sino desde la base social. Se requiere realizar ese trabajo, y ayer también lo mencionaba, pues en uno de sus programas lo mencionaba, hay que ser conscientes como sociedad. Para hacer todo esto se requiere plata, se requiere recursos. Esto no se hace con los recursos que hay. Se pueden optimizar, pero eso tiene un límite. En Colombia, parte del proceso de fortalecimiento de la fuerza pública y de la justicia se da con un impuesto al patrimonio. Un impuesto al patrimonio en donde se le cobró a los que más tenían, pero desde luego fue un impuesto al patrimonio importante que llevó a que se contara con recursos para fortalecer a la policía, a las fuerzas militares y desde luego también a la justicia. De lo contrario, vamos a tener falencias y solamente podemos trabajar con lo que hay. O sea, con lo que da la tierrita, ¿no? Ahí hay que hacer un esfuerzo grande de hacer lo que dijimos, pero también hay que tener recursos para efectivamente desarrollar las acciones de fortalecimiento de estas instituciones y también recursos para invertir en lo social, para eliminar precisamente esos motivos que hacen que se genere la protesta y que en algunos casos está siendo utilizada por este tipo de grupos para realizar actos de desorden, violencia y desde luego de colocar en entredicho la legitimidad del Estado ecuatoriano. Coronel Mario Pazmiño, frente a esta realidad que estamos viviendo hoy en el Ecuador, ¿cuáles debieran ser las prioridades, más aún cuando hay esta corriente en la región que se ha evidenciado en el pasado reciente con estos grupos violentos y estas acciones terroristas en nuestros países? Gracias, Miguel. Yo comparto con Hugo, especialmente, y también con María Fernanda, en relación a ese trabajo permanente de los sistemas de inteligencia. Esto es vital para poder controlar y tener información que permita, primero, localizar, segundo, penetrar, tercero, judicializar y luego neutralizar estos grupos que están en formación. Ese es un procedimiento que se lo aplica desde mucho tiempo atrás, pero lamentablemente al momento el Sistema Nacional de Inteligencia carece de un sinnúmero de habilidades, experticia y también de un análisis, yo diría, prospectivo sobre las amenazas que deberían estar realizando permanentemente esta situación. Es necesario, por otro lado, tener una cooperación internacional que nos permita fortalecernos, no solo en el tema de equipamiento, sino también en el intercambio de información para poder visualizar de una mejor manera estas amenazas transnacionales y estas amenazas con este corte ideológico que están desde mucho tiempo atrás, pues en condiciones de afectar las débiles democracias latinoamericanas y en esas también incluida la del Ecuador. Nuestro país siempre ha sido un país reactivo, no es un país proactivo, no se prepara, no planifica, está a lo que cae. Si es que hay una protesta, en ese momento tratan de ver la solución del problema, tratan de arreglar las cosas sin ninguna planificación concreta. Y eso es una de las deficiencias estructurales que tiene nuestro país. Yo creo que por ahí pueden comenzarse a hacer algunos cambios importantes. Por otro lado, creo yo que es importante darle un giro al interior de nuestro país, hacer una reestructuración, porque hay varios factores que están, a mi criterio, pues afectando más aún la democracia. De ellos, parte de ellos es
lo que se decía anteriormente, una penetración de estas organizaciones sobre los 4 factores importantes del Estado. La penetración en el estamento gubernamental, en el estamento de seguridad, en el estamento de justicia y en el estamento social. Todos estos elementos pues deterioran esa democracia y generan procesos de desestabilización que van agudizándose mientras más demandas sociales existan y mientras más desatención exista. Entonces, este componente tiene necesariamente que ser abordado con acciones concretas por parte del Estado para ir minimizando estas acciones de desestabilización. Porque viviendo la realidad, el gobierno tiene al momento ya 80 días para dar solución. Las mesas de diálogo, de lo que yo he visto, porque estoy invitada a una de ellas, pues no caminan, van dando largas al asunto. Esperemos que se logren ya poner de acuerdo y plantear soluciones que necesita el país, porque como van las cosas, yo veo que esta situación puede volverse a repetir y con más fuerza. En vez de tirar puentes, acá tiramos piedras. En vez de tratar de plantear soluciones, generamos más discrepancias y eso va ahondando las diferencias y también va generando mayor caos para este proceso en el cual tratamos de unificarnos todos en una corriente que permita sacar al país del estancamiento donde está. Entonces, hay diferentes acciones que debería estar tomando el Estado ecuatoriano para poder ir minimizando esta situación. Y no todo está, vuelvo a repetir en este punto, no todo está en fortalecer el tema de pie de fuerza, incrementar. Yo creo que lo más importante está en preocuparse, como decía, creo, Hugo, quitarle esa materia importante, esa fuente de alimentación de lo que se nutre estos grupos y la desestabilización, contribuyendo directamente a la solución de problemas sociales. Ahí verdaderamente le están quitando todo el sustento a cualquier protesta, todo el sustento a cualquier generación de una manifestación o de un proceso de desestabilización. Yo creo que ahí está la acción central que debería preocuparse el gobierno por incrementarlo de una manera mucho más rápida. Doctora María Fernanda Novoa, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este entorno, en el país de lo que hemos vivido, y más aún cuando ha habido esta corriente en la región de estas explosiones, aprovechando la demanda social? Ya, yo podría hacer referencia inclusive a algo filosófico en este momento. Creo que la hora me está poniendo un poco filósofa, de lo que habla Edgar Morin en su último libro que se llama Cambiemos de vía o Changeons de voie, que nos dice que debemos realmente comprometernos en calidad de actores sociales hacia un nuevo proceso de rehumanización, de autovernos cada uno, no es de ver el otro, autovernos cada uno desde una articulación de colectividades, de comunidad, de sentidos de pertenencia que nos permitan a todos pensar que el bien que me puedo hacer a mí tiene que ser el bien que le puedo hacer al otro, y este sentido de socialidad, este sentido de cultura de paz que no existen en nuestros países, lamentablemente, que nosotros lo vemos esto más bien en democracias más maduras y más desarrolladas. Se pueden construir estos puentes de los que habla Mario, se pueden construir, pero lo primero que hay que también es pensar que tanto las capacidades del Estado como las capacidades de la comunidad, de las colectividades, de la academia, ojo, y también de los medios de comunicación son fundamentales en esa correlación para ir direccionando estos procesos de búsqueda, ¿no es cierto?, de acuerdos mínimos. En este caso, para mí, la firma de un acuerdo de paz como el que se ha firmado con el movimiento indígena no me dice mucho, porque detrás del acuerdo de paz da al parecer que hay chantaje, que si hago esto no hago, que si no haces esto yo salgo con más a protesta. Es decir, en este tipo de ambiente no se puede generar una cultura de paz. La cultura de paz requiere madurez, la cultura de paz requiere no repetición de los eventos, la cultura de paz requiere tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo como sociedad, qué hemos hecho, pero tener esa valentía también de reconocer en los puntos en los que, por ejemplo, en calidad de gobierno de Estado, etcétera, me he equivocado. Porque es muy fácil echar la culpa al otro, pues esto es muy típico de los seres humanos que venimos muy reseteados de un capitalismo muy fuerte, individualista, etcétera.
sino vivir más bien el comunismo, estar en esa comunidad. Y aquí los medios de comunicación, Miguel, son sumamente importantes. Hemos visto su rol, tienen que ser esos roles de apertura, de investigación, de estructuras de fondo en medios de comunicación. Recuerden que una de las formas de mantener el poder o legitimar, en este caso ya ni siquiera poderes sólidos, sino líquidos y gaseosos, es a través de las redes sociales. Y no tenemos control, o sea, a través de las redes sociales construimos opinión, nos opinamos, nos desopinamos. Entonces, todo esto, estos factores de comunicación y estos otros factores de yo verme a mí mismo, lo que significa una responsabilidad social y un compromiso ético como ser humano dentro del país, en mi posición, sea como funcionario público, como académico, como comunicador, tiene que primar en, yo creo que en la conciencia, en esta recuperación de la conciencia de cada uno. Doctor Hugo Acero, ¿cuáles debieran ser las prioridades para el Ecuador en estas condiciones? Mucho se repitió durante los 18 días del levantamiento indígena: no habrá paz si no hay atención social. Hay que atender en lo social, pero tampoco se puede ligar la violencia a un reclamo social. Completamente de acuerdo, Miguel. Yo creo que no se puede tolerar, digamos, estos actos violentos y desde luego de ataque a los servidores públicos, a los ciudadanos, a los bienes del Estado. No se pueden tolerar y desde luego no es la disculpa, digamos, que esté sustentando precisamente esa demanda social. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, y lo debe hacer el propio gobierno, convocando a las distintas fuerzas a mirar el tema y un poco llegar, no tanto a un proceso de paz, porque pues no se está en guerra, pero sí llegar a unos acuerdos globales que le permitan a Ecuador continuar, digamos, esa senda de desarrollo y atender estos temas, pero al mismo tiempo de fortalecimiento de los temas de seguridad. Es que los riesgos son altos, los riesgos son muy altos. En medio de esta confrontación, los más beneficiados son los delincuentes. En medio de todo este proceso de confrontación social, los delincuentes siguen actuando, siguen desarrollándose, siguen fortaleciéndose. El tema del narcotráfico ahí está, y no solamente el tema del narcotráfico, sino todo lo conexo que va con el narcotráfico. El tema de la extorsión, el tema del secuestro, el tema del comercio de armas, el tema de la trata de personas, el tema de los hurtos, sobre todo de productos que se exportan, el tema de los celulares, carros y demás. Toda esta inseguridad, desde luego, sigue polulando y sigue creciendo en medio de estas confrontaciones y estos niveles digamos, de problemas que tiene Ecuador. Por eso se requiere no solamente el esfuerzo del Ejecutivo. Yo creo que ahí es donde hay que convocar absolutamente a todo el mundo, incluido, como lo plantea precisamente María Fernanda, a los medios de comunicación y a los académicos, a las universidades. Yo creo que hay que hacer un trabajo sesudo de convocar a los distintos estamentos sociales de Ecuador a tratar de salir de la mejor manera de estos problemas y sobre todo enfrentar la criminalidad que está creciendo. Ecuador, en lo poco y tuvimos la oportunidad con el coronel Palmiño de estar en el Oro, y allí sentía el comienzo, porque no han llegado a los niveles más altos, de lo que sucedió en Centroamérica, de lo que sucedió en México y lo que sucedió en Colombia. Grupos criminales muy bien estructurados, que comienzan no solamente a pelear la economía formal, porque se meten ahí también, sino que comienzan a financiar actividades políticas y van a llegar no solamente a financiar, sino a querer ser gobierno a nivel local y a nivel territorial. A eso hay que tenerle mucho cuidado. Ese es el fenómeno de narcoestado al cual hay que ponerle cuidado. De lo contrario, se puede llegar a unos niveles de ingobernabilidad en donde sean los delincuentes los que pongan las condiciones, y no solamente pongan las condiciones, sino que tengan territorios sobre los cuales ejercen gobierno y ejercen gobernabilidad. Efectivamente, la consecución de la paz en nuestro país nos corresponde a todos. Hay que actuar de manera conjunta para evitar la repetición de estos actos de violencia. El gobierno, lo que le corresponde, a la fuerza pública también. Quiero agradecer el aporte a este debate al coronel Mario Pazmiño, jefe de inteligencia militar,
a la doctora María Fernanda Novoa, experta en seguridad y académica, y al doctor Hugo Acero, experto en seguridad y consultor colombiano. Gracias, como siempre, ese valioso aporte para ir entendiendo los problemas del Ecuador e ir encontrando soluciones y salidas como prioridad frente a nuestra realidad nacional. Muchas gracias, muy buen día. Muy bueno. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable. Mario, María Fernanda. Con esto cerramos María Fernanda, el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.